Nos acompaña Adriano Sánchez Roa. Ahora lo conocen como político y como ex senador de la República. Pero don Adriano es fundamentalmente un teórico del sector agropecuario porque él es agrónomo. Pero yo digo lo de teórico porque él escribe muchos libros, de las pocas personas que aquí escribe libros sobre el sector agropecuario, porque él es agrónomo, pero un agrónomo de campo que trabajó la agricultura y que además trabajó en el Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura. Llegó a ser director del Instituto Agrario Dominicano y también administrador del Banco Agrícola. Es un hombre muy completo porque viene de la izquierda y hoy está en la derecha. De manera que estamos en presencia de un hombre que podríamos decir que es universal, una buena persona, amable, respetuoso, padre, esposo, de manera que no solo vean que era de la izquierda y hoy está en la derecha, sino que vean el ser humano completo, el profesional completo. Mucho gusto en tenerle. Vamos a hablar de política, porque es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y también es agrónomo, un experto en el sector agropecuario. Y vamos a hablar del campo dominicano de hoy, que es un campo que espera una transformación. Les invitamos a esta entrevista con el ingeniero Sánchez Roa. Ingeniero Sánchez Roa, muchas gracias por acompañarme. Le veo siempre joven, rejuvenecido, delgado y bueno, disfrutando de lo que a usted le gusta, la política y el campo. Me faltó decir en la presentación que usted es un ciudadano de la frontera, que es una manera particular de ser dominicano, ¿no? Ser fronterizo desde niño, haber nacido allí y levantarse allí, es casi una identidad muy diferente. Usted debería ser un ciudadano cuasi binacional, en el sentido de que tiene una comprensión diferente de nuestras relaciones con Haití que la que tiene el resto de los dominicanos, los que vivimos, nacimos y vivimos en otros lugares más lejos de la frontera. Mire, usted es de la gente que está propugnando por lo que usted llama una nueva agricultura. De un tiempito a esta parte, no sé si después de la guerra de Ucrania y todos sus efectos sobre el suministro de alimentos, buena parte del mundo ha querido volver a mirar el campo. Y los dominicanos creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de que no debimos abandonar el campo como lo hemos abandonado para darle paso al turismo, sino que ambos modelos económicos, modelos de producción, pueden coexistir perfectamente. Turismo por un lado y una agropecuaria amplia y moderna por el otro. ¿Usted piensa que es posible que República Dominicana vuelva a ser un gran productor de café, de cacao y de caña de azúcar? Bueno, buenos días, bienvenido. Yo debo decir que parte de esos 44 años de agrónomo que tengo, he logrado cosas que he buscado, tener opiniones sobre diferentes temas, escribir libros, en aquellos años hacer denuncias, hacer propuestas, y que eso no es solo Adriano, sino Adriano y sus circunstancias. Exacto. ¿Cuáles son las circunstancias? Como decía José Ingeniero, bueno, la gente que uno aprecia y uno ve. Por ejemplo, hay proyectos de leyes que yo sometí, iniciativas que sometí, cosas que he dicho, que la aprendo o la observo con la opinión de otro, que quizá tiene la idea de que debe hacerse, que lo dice y yo capto y me gusta. Por ejemplo, y su vivencia. En mi vivencia, por ejemplo, en el caso suyo,
debo decir que recuerdo que lo conocí en el 79, creo que fue en el periódico La Noticia, en la Julio Verne, y de allá para acá he venido observando sus opiniones, Hace un buen rato. sobre todo cuando era director del Siglo, Sí, fue un buen interacción, cuando tuvo en consenso agrario, así mismo. porque bienvenido, y es bueno que lo sepa la gente, ha sido también un enamorado del campo. Me gusta mucho. Del campo, y tuvo un consenso agrario que fue un buen grupo de expertos, de analistas, Y coordinaba a nuestro querido Fran Rodríguez. que hay que bien recordado, Ujú. también con buenas opiniones, Sí, sí, sobre sí. todo en la parte de reforma agraria, que era Así- lo que, así y la mismo. parte del agua, son los dos temas que Sí, más le sí, gustó. sí, como Entonces, en ese sentido, yo debo decir hay que decir que era originalmente ingeniero civil. sí, porque la gente no sabía eso. Sí. Sin embargo, fue un hombre, bueno, mucho aprendimos, porque por asunto de edad yo tenía que aprender. Cuando él comenzó a escribir, yo no escribía nada, Exacto. y era de lo que... Entonces, en ese sentido, debo decir que me siento satisfecho de contar con amigos como usted, Muchas el gracias. cual he aprendido, Bueno, y bueno. siempre tenemos opiniones que pueden estar por el mismo lado o no por el mismo lado, pero al fin ayudan. Incluso ahora mismo hablábamos fuera de cámara de algunos temas esencialísimos e importantes que la vida nos da a nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, en virtud de eso, nosotros en cierta medida somos lo que nos rodea. Ujú. Y yo personalmente me gusta captar las cosas buenas que me rodean. Por ejemplo, antes de entrar a la pregunta, ahora se acaba de aprobar la ley de extinción de dominio. Quien la presentó originalmente y se aprobó en 3 ocasiones en el Senado, fui yo. ¿Y cómo lo hice yo? ¿Que me vino a mí de la mente? No. Yo vi un libro que en un momento dado publicó el juez Bonelli Vega Ujú. sobre extinción de dominio. Eso fue en el 12. Capté porque digo, ven acá, se están perdiendo las avionetas, se dañan en la Fuerza Aérea. La finca la agarran de los gente que son acusados y se dañan. La casa, El ganado. sí, se la agarran y lo toman los altos funcionarios. ¿Y cómo nosotros Y podemos? otras quedan abandonadas. Porque esa es la extinción de dominio, que quita la propiedad en el instante, la valora, si la persona sale absuelto, se le devuelve. Si es condenada, el Estado se queda con eso. Entonces, esa fue una opinión que yo la vi de un experto. De un libro. Y hice el proyecto. Ujú. Entonces, uno capta del otro, de manera que yo me siento contento con esa amistad de nosotros de tantos años. Muchas gracias, muchas gracias. Volviendo a lo otro, yo pienso que el país, que el presidente de la República, que es el que maneja las finanzas nacionales, y que yo sé que todos los presidentes, quizá ahora más que nunca, tienen proyectos que quieren hacer, tienen responsabilidades que tienen que cumplir, y posiblemente los fondos no le alcanzan. Y entonces vienen los préstamos. Por ejemplo, se está pagando un 21% del PIB en lo que es el pago de servicio a la deuda, que ya eso está pesado. Vienen las reformas diversas que se hacen. Pienso que si el presidente enfoca la agricultura como el primer sector de la economía que él fuera a desarrollar, teniendo turismo que se ha dedicado a él, y pienso que el turismo tiene un valor esencial para la República Dominicana, Digamos que es el consumo. que nosotros no podemos por uno quitar al otro, sino llevarlo los dos, como usted decía. Exacto. Entonces, si el presidente ubicara el sector agropecuario como primer sector de la economía, escuché que en uno de los últimos consejos de gobierno que hizo, que habló de que iba a ver si conseguía más dinero, no sé si con reforma, si le iba a dedicar al sector salud. Está muy bien, pero debe ver, y hay fórmula, para que se le dedique recursos al sector agropecuario y hacer una nueva agricultura. ¿Por qué nueva agricultura? Porque los años van pasando y hay más tecnología. Exacto. Van pasando y la tierra de hoy no es la tierra de antes. El clima de hoy no es el clima de antes. Es decir, tenemos un panorama diferente al de 25 o 30 años atrás. Pero tenemos más personas para consumo dominicanos. Sí. Tenemos más haitianos aquí. El turismo ha crecido. Aquí y allá. Y allá, bueno, que la gente, eso que dice bienvenido aquí y allá significa, nosotros exportamos el 10%, 8% de nuestras exportaciones a Haití. Pero esa es más cantidad de Eso en total. Pero cuando usted ve la avícola, no, ahí sube. bienvenido, no, y otra cosa que hay, el sector informal, lo que no pasa para aduana y pasa por otra vía, es igualito el monto. Exacto. Incluso se habla que el 24 o 25% de lo que ellos importan, Haití, es lo que viene de aquí. Que yo sepa, por lo menos hay 2 actividades
que cuando se cierra la frontera o hay crisis seria en Haití, su producción aquí decae enormemente y tiene problemas, digamos, financieros. Una es la industria avícola, Sí, y otra es la de pastas. sí. Bueno, ellos tienen, por ejemplo, ahora aquí en Elías Piña hay una oficina llamada Inteligencial, que Sí. están todos esos almacenes. Es un terreno que lo recuperó República Dominicana en el 18, que lo tiene Haití. Uno llega allá y uno se encuentra todas esas patanas. Se habla de 250 patanas solo por Elías Piña, solo por ahí. Entonces, y gran parte son productos de consumo agrícola, agropecuario. Entonces, el presidente de la República, yéndonos a la nueva agricultura, tiene la oportunidad no solamente de bajar las importaciones, que ya son fugas de divisas, sino de aprovechar ese mercado mundial que hay. Dicen las Naciones Unidas y otros organismos que por lo menos durante 3 años va a haber déficit grande de producción de alimentos en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos la tierra ahí, porque estamos hablando que de los 30 millones de tierra cultivable, que dijo el último censo de hace 7 años, hay 18 que son agrícolas, y de eso hay como 8.1 subutilizadas o no utilizadas. Entonces nosotros podemos aplicar una nueva agricultura. ¿Por qué nueva? Repito, porque por ejemplo Estados Unidos produce hoy 14 quintales de maíz por tarea, y aquí 2.2. La tecnología. Usted se va a Brasil, en Brasil hay un centro de investigación llamado Embrapa, que debe tener 4 o 5 mil investigaciones nuevas total. Tenemos aquí, bueno, los que somos más viejitos, sabemos que se tiene el CENIECA, el CESDA. Ese era el centro de investigación más grande agrícola que tenía el Caribe, ahí en San Cristóbal. Eso no existe. Tenemos, por ejemplo, que el Centro de Capacitación e Investigación en la Cumbre de Café, eso es letra muerta. Igual que en San Francisco de Macorís de Cacao. En Mata Grande. Sí, igual que, bueno, muchísimos centros. Entonces, vámonos a la investigación para tener nueva tecnología, para producir más y con mejor calidad en la misma tierra. Yo digo que en ese aspecto de investigación agropecuaria, el modelo lo tenemos aquí en República Dominicana, que es el Central Romana. Sí, sí, sí. Central Romana vive investigando, mejorando sus variedades de caña y mejorando sus especies animales, hasta el punto que hay un toro romana. Bueno, yo hablaba en estos días con Josecito Jacín, el ex senador, y me dice que él tiene finca grande en Atomayor y que está produciendo maíz 10 quintales por tarea. Tenemos la tecnología aquí mismo y según también otras informaciones, en el ISA han venido desarrollando en el maíz, porque estamos hablando de que el maíz, en el año que nos va mejor, compramos $100 millones de maíz fuera. En el año que nos va mejor. Es decir, tenemos un campo ahí. Entonces, ¿qué yo pienso? Que no tenemos que identificar la tierra donde el maíz se da. Mejor. Correcto. Pero que nosotros tenemos los técnicos. Tú dices, bueno, vamos a mandar estos 20 técnicos 6 meses a México, que produce mucho maíz, a Estados Unidos, a Brasil. Y vamos entonces a crear toda una clase de técnicos, de 200, 300 técnicos, solamente en maíz. Porque yo recuerdo, cuando trabajamos en aquellos años, yo me especialicé en arroz y en café. No me metí en otros cultivos, pero profundicé en esos cultivos. Incluso, profesor, se puede mandar a estudiar, pero también se pueden traer los técnicos, porque esos son paquetes de servicios que se compran y que vienen con sus técnicos a implementar determinadas prácticas culturales. Y aquí hemos tenido casos, como ejemplo el aguacate, ha habido una presencia de técnicos extranjeros aquí para disparar la productividad del aguacate. Bueno, hablando de eso mismo, y ahorita que mencionábamos al hoy administrador del Banco Agrícola, yo recuerdo, porque... a don Fernando. A Fernando Durán, yo recuerdo que yo comencé a trabajar cuando lo hicieron director regional, y teníamos mitad de esos tiempos ya. Y él agarró y me hizo encargado del centro de capacitación del suroeste. ¿Y qué hacíamos nosotros ahí, bienvenido? Que agarrábamos, por ejemplo, se va a sembrar habichuela dentro de 15 días. Agarramos los técnicos de esas áreas, iban al centro, se pasamos una semana ahí en el 11, donde está ahora la Dirección de Agricultura, una semana con los especialistas de los centros de investigación, enseñándoles toda la novedad. Cuando ellos estaban preparados, entonces veníamos y traíamos los productores. Entonces, cuando entraba la cosecha, ya entrábamos con un personal, tanto de los dueños de los conucos, de la finca, como... Entonces, esa capacitación
tienen como base la investigación. Entonces, lo que era eso se perdió todo, porque daba el sistema de capacitación, de investigación, capacitación, extensión, que es la asistencia técnica, y divulgación técnica. La divulgación técnica, que es tan esencial, eso desapareció casi. La divulgación técnica era, yo recuerdo que en la feria ahí, Agricultura tenía 2 máquinas hornas, la moderna en la época. Sí, sí, yo me y por acuerdo. ejemplo ahí hacíamos brochur. Ahí trabajaban su amigo Guerrero. A Guerrero, ido de tiempo, gran, Sí. buen Comunicador y agrónomo. No, y buen articulista que se dio, analista. Sí, como un hombre de izquierda también. Sí, buen hombre y buen amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que la divulgación técnica que desapareció, teníamos programas de radio, creo que nada más que de Pedipo, que tiene, me dice que mantiene el programa. Ya. ¿Cómo se llama? Un Quijote. Sí. Entonces, esos programas de divulgación técnica que teníamos en todas las emisoras del país, había media hora, 1 hora para hablar. Bien temprano. Daban hasta los precios de los productos. Teníamos también una guagua grande que se proyectaban la película. Ahora que está YouTube, que se tiene tecnología de todos los sitios, bueno, mucho mejor sería. Ahora que usted dice, yo busco a veces tutoriales. Por ejemplo, usted quiere sembrar yuca, usted busca un tutorial o 2 o 3 y ahí le dicen desde el paso inicial todo hasta la cosecha ya de cómo manejar el tema de la siembra de yuca. Incluso yo y plátano y maíz y el otro. O sea que la educación también hoy está muy a nuestras puertas y a nuestras manos, que lo que necesitamos es una manera de cómo enseñarle al hombre del campo, en este caso, a utilizar esos paquetes. En los centros de capacitación, bienvenido, coge y abrirle, mira, este programa que hay aquí de YouTube, mira lo que dice Cosas Modernas. Yo sigo la página en Twitter de, por ejemplo, el Ministerio de México, de Agricultura, de Colombia, esos países que tienen buen desarrollo. Oye, ahí la cosa que hay ahí que uno puede aprender. Entonces, yo pienso que esa nueva agricultura... Y no hay que gastar dinero. No, esa nueva agricultura tiene que ir con colocar a los agrónomos, profesores agropecuarios, en ese nivel que no están. Por más amor que no tengamos, no está en ese nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque de antes, bienvenido, un agrónomo, nos íbamos a las 7 de la mañana, regresábamos en la noche. Lógico, nos daban nuestra dieta, comíamos, y se trabajaba hasta los fines de semana con buen sueldo. Entonces hoy no, hoy cuando tú no estás en un campo lejano y tienes que llegar y cada 12 a la 1 a comer a la casa, no va a trabajar. No. Porque cada profesión tiene su momento. Por ejemplo, los médicos que están en los hospitales, por lo menos eso es lo que yo veo en los hospitales de Elías Piña, tienen 24 horas de servicio. 24 horas y se quedan y amanecen ahí. Entonces yo diría que nosotros, ¿qué hay que hacer? La capacitación, la investigación, colocar el técnico con su motor o su camioneta y que se vaya el día entero a trabajar. Usted va a tener un solo trabajo y le vamos a pagar un sueldo por ese trabajo, porque algunos tienen 2 y 3 empleos para poder complementar. Un solo ahí. Entonces, nosotros enfocar otra cosa, como una vez me dijo nuestro amigo común Pepín Corripio, no quieras tú producir algo para venderlo, no. Mira a ver qué quiere el que tú le quieres vender. Correcto. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los productos que podemos nosotros tener en mercado? Los vegetales, por ejemplo, que Estados Unidos tiene, sobre todo orgánico, eso es una cosa así. Los vegetales, los productos que demandan, entonces vamos a concentrarnos en eso. Pero, por ejemplo... y concentrarnos en lo que nosotros podamos, de lo que ellos demandan. Lo que podamos hacer. Lo que mejor podamos hacer. Porque hay un asunto, hablando de esa palabra de mejor, bienvenido, es que si no hay competencia no vamos a tener éxito. Así es. Porque ya lo de Derek Carter, eso ya va casi pasando. Entonces, si tú produces un cultivo y tu costo y tu calidad no compite con el otro, tú te embromaste. El que compra siempre se queda con el mejor. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, está el cultivo, está abierto el mercado, nosotros lo vamos a tener más barato y lo vamos a tener con mejor calidad. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. La agricultura no es tan rentable en el mundo. La agricultura es rentable ayudada por los sectores que tienen que hacerlo, comenzando con los gobiernos. Vamos a hablar de ese tema y otros después de esta pausa comercial. Bueno, don Adriano Sánchez Roa, yo creo que podemos resumir lo que usted ha dicho sencillamente señalando que en su opinión es posible técnicamente y es necesario
que nosotros vayamos hacia eso que usted llama la nueva agricultura. Lo más importante es que el nicho de consumidores, como se dice ahora, lo tenemos ahí. Sí. 7 millones de turistas al año, esa masa flotante que cada turista por lo menos está 4 días consumiendo. Sí. Tenemos Haití, no los haitianos que viven aquí, no. Allá. Esa provincia, desde el punto de vista económico, aunque le moleste a muchos dominicanos y a muchos haitianos, esa es una provincia dominicana, en el sentido de que nosotros somos los llamados a suministrar buena parte de su alimentación. Y luego tenemos los haitianos que están aquí, más los 11 millones de dominicanos. Cuando usted suma, estamos hablando de 18, 19, y probablemente llegamos casi a 30 potenciales. Y un poquito que le mandamos allá en Nueva York, sí, en muchos sitios. Casi 30 millones de potenciales consumidores. No tenemos que inventar con los consumidores. Están ahí. Lo único que tenemos que inventar es con abocarnos a esa nueva agricultura. Y hay que agregar, bienvenido. Pero tenemos presidentes, Leonel, Danilo, que aunque vino del campo siempre fue un hombre urbano, y ahora tenemos al presidente Abinader, 3 presidentes demasiado urbanos. Yo vi ahora un censo que hicieron o que publicaron que ya la población está 20-80. Oh, sí. Cuando antes era lo contrario. Desde el año 1981 somos una sociedad urbana. Hay una cosa, bienvenido, que lo primero es que aunque yo soy de un partido de oposición, incluso me toca dirigir la política agropecuaria de ese partido, que es el PLD, pero soy dominicano. Todo lo que sea positivo para el país, ahora sea un gobierno mío, pero si no es un gobierno mío y un gobierno, qué sé yo, como este que está aquí, yo quiero que se haga. De hecho, las instrucciones que se le da al PLD a sus técnicos a nivel nacional es que hagan todos los esfuerzos que tengan que hacer para que se produzca más en favor de los productores y en favor de los consumidores. Exacto. Ahora bien, hay parámetros que yo le digo al ministro, sobre todo de Agricultura, que tiene que chequear, porque que están llenos los anaqueles de productos, que están los colmados llenos, hay muchos productos de consumo, pero el problema es que lo están comprando fuera. La importación que dejó Danilo, hasta la naranja dulce, todo, la importación que dejó Danilo, la cantidad, lo que se iba a importar con Danilo eran 3.000 millones de dólares. De agosto a diciembre de 2020 se aumentaron las importaciones y llegó a 3.297 millones. Pero el año pasado, el 21, subió a 4.040. En este año vamos camino a 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Que en estos 2 años del presidente de gobierno se está aumentando en cerca de 2.000 millones de dólares las importaciones. Entonces sí tienen que haber productos del arroz. Hay una parte que tiene que ver con la inflación. Sí, pero por ejemplo, en el año pasado, con el arroz un cultivo que fruto del esfuerzo de todo el mundo, sí, sí, ha venido creciendo bastante. Incluso en el caso mío, y no ha sido tocada por la política. Yo fui encargado de la política arrocera de los últimos años de Balaguer y se producían 8 millones de quintales. Eso, casi 6 que se ha aumentado, ha sido fruto de todos los gobiernos. Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que el año pasado se importó lo de Derecata, pero en noviembre importaron 1,5 millones de quintales de arroz. Entonces, si usted dice que tenemos que vender arroz fuera, obligado, porque el arroz más o menos el país estaba produciéndolo, y si trae arroz de fuera va a tener que venderlo. Claro. Entonces, lo que yo quiero decir es que el parámetro de importación, el gobierno que lo revise. Nosotros no podemos seguir aumentando las importaciones cuando se pueden producir aquí, que es la realidad. Otro aspecto, bienvenido, que quiero... Bueno, el mundo ahora, yo digo que estos años, si yo fuera político, lo hago en mi actividad profesional, en el ejercicio del periodismo, pero si fuera político, tuviera el cuidado en los análisis del 20, 21 y 22, porque es un periodo que en la literatura universal vamos a ver que es un periodo excepcional, donde todo cambió, absolutamente todo. Incluso hay gobiernos con Estados Unidos a la cabeza que están haciendo compras, importaciones que no tienen que hacer.
pero es para tener No, reservas. y la inflación grandísima. No, no hay reservas porque hay el temor, todos tenemos el temor de que en cualquier momento canten bingo. Una guerra. Y no, la oportunidad que tiene el país está exactamente en la crisis. Como lo que está faltando y el problema que está habiendo ahora mismo en el mundo es déficit de alimentos. Y aquí lo que tenemos es tierra, gente y tecnología. Y tranquilidad. Bueno. Y hasta suerte con las enfermedades. Correcto. La manera de decir suerte es una manera de decir, es que ha habido un trabajo del gobierno y de la sociedad para que los virus no nos afecten tanto. Entonces, si tenemos la oportunidad que el mundo nos da, y repito, al presidente de la República que toma la decisión, darle más recursos al sector agropecuario, pero dirigido en estos aspectos que hemos dicho nosotros. Exacto. De la investigación, la extensión. Una cosa importante, a mí que me ha tocado tantos años trabajar fuera y dentro de la agricultura, hay que unificar el sector agropecuario. Yo sí me pongo el ejemplo de la gestión con Hipólito, que yo era contrario políticamente, pero todos trabajamos y Hipólito no canceló un agrónomo. Pero Hipólito protegía mucho a la izquierda. No a todo el que trabajaba. Igual que en la época, por ejemplo, de Tito Hernández. Pero lo que sea. al DNI no le interesaba lo que trabajaban, sino la izquierda. Sí, pero entonces, por ejemplo, en el caso mío, el caso del mismo Tito que trabajamos ahí, nosotros éramos opositor, pero trabajábamos. Sí. Nos metíamos 15 días en un monte. Hasta Almanzar trabajaba. Todos trabajamos. ¿Usted se acuerda? No, pero Almanzar en la parte de extensión y capacitación hizo un gran trabajo en el edificio verde aquí. Entonces, ahora no. Ahora, si usted no está en un padrón del partido de gobierno, exacto. Entonces, yo quiero decir al presidente, cuando usted que no es su gobierno trabaja y trabaja bien, ¿a quién es que la está aportando? Al país y al gobierno. Entonces, ahora mismo tenemos un problema, hay elecciones en la AMPA ahora. Hay 3 grupos, 3 corrientes. La corriente de nosotros, del PLD, que es la más antigua, la corriente del PRM y de la Fuerza del Pueblo. Se hicieron una asamblea y se hicieron 2 comisiones electorales. Comenzó la división. Nosotros comenzamos, desde el PLD, a buscar reuniones con los 3 grupos y se lograron hacer 23 reuniones. Entre la reunión con los 3 grupos individuales. Se estaba llegando a un acuerdo. Ya más reuniones que los grandes líderes mundiales. Se estaba llegando a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Reponer lo cancelado, que es esencialísimo. Crear una sola comisión hasta se seleccionaron los nombres. Bregar con el asunto de la pensión, porque ya muchos están viejitos, ya hay dificultades. Y lo arregla para ir a las elecciones. De buenas a primeras, las últimas reuniones, un sector vino y se echó para atrás. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Primero, es necesario unificar el sector agropecuario en beneficio del país, que pensemos en el país, lo primero. Comenzando con el presidente, que es el hombre que tiene más poder para contribuir en eso. Exacto. Como los tres partidos. Nosotros estamos dispuestos y hemos demostrado eso. Porque si no nos unimos, bienvenido, no se puede aplicar la nueva agricultura. Si tú no tienes un técnico que esté contento y trabajando, si lo tenemos cancelado o lo tenemos disgustado, entonces yo le digo, y me atrevo a decirle al presidente como líder del PRM, a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, y nosotros no tenemos que decirlo porque estamos en eso. Estamos dispuestos en el PLD y el presidente Danilo Medina a que pensemos en el país. Vamos a pensar en el país y logremos la unificación. Ahora mismo hay una dispersión, bienvenido, terrible. Tito Hernández ha estado ayudando, porque como él tiene relaciones buenas en todos lados, ha estado ayudando en esa coordinación, pero veo que la cosa no va bien. Vamos camino a la división de la AMPA. Bueno, usted sabe que la fragmentación es una característica casi genética de todas las actividades dominicanas, pero particularmente las políticas. Hoy en día, si hay algo, por ejemplo, difícil de recoger en la sociedad dominicana es la fragmentación de la izquierda. La fragmentación de las iglesias evangélicas, por ejemplo, aquí es impresionante. Bueno, usted encuentra una iglesita a cada esquina y cuando usted vaya a averiguar es fragmentación por tonterías, porque los niveles de tolerancia son muy pocos entre los dominicanos. Hay una especie como de federación ya. Yo recuerdo que en los años 80 y algo, fuimos una delegación de dominicanos invitados por
un instituto adscrito a Harvard University. Sí. Había senadores, ahí estaba Albuquerque, había gente del Senado también y de la agropecuaria, Veras del Ceibo, muy activo. Ulises Vera. Don Ulises, muy activo. Pues, yo creo que el presidente de los ganaderos ahora. Bueno, el caso es que todo ese grupo, que éramos como 20, estuvimos ahí, y una de las cosas que se nos planteaba es cuál era el objetivo de nación, qué nación nosotros queríamos. Y entonces usted sabe que esas instituciones muy modernas pues trabajan rápido, con un set tecnológico, y nos hicieron una encuesta escrita, y 45 minutos después de terminar teníamos los resultados con sus gráficos y todo. ¿Qué salió, cree usted que salió? ¿Y qué nos dijo el profesor? Ninguno estaba. Que era impresionante el nivel de dispersión y de división de las ideas, de hacia dónde queríamos dirigir la nación, que lo primero que había que hacer era caminar todos en la misma dirección. Y éramos un grupito de 20. Sí. Entonces, bienvenido, el sector agropecuario necesita la unificación. Por ejemplo, con los productores. Como estábamos nosotros, la niña bonita de los productores y de nosotros, del PLD, era la ya. Sí. Con Fenagro estaba peleando en un lado. Eris Rivera hasta renunció del gobierno, que era asesor de Danilo. Sí. Ahora cambió el gobierno. Ahora es asesor la niña bonita ahora es con Fenagro. El director de FEDA es de Fenagro. Sí. Y la ya está ahí. Es decir, se necesita. Hay 5 grupos. Está la ya, está con Fenagro, está la gente de Martín Ibáñez y Mario Gando, esa gente. Vamos a unirlos los 3 grupos. No unirlos en estructura, sino en el mismo plan. Sí. Tenemos los agrónomos con la AMPA, con la ADIA, los veterinarios, qué sé yo qué. Entonces, vamos a unir el sector, ahora que hay crisis mundial de alimentos, que nos afecta a nosotros y que pudiéramos aprovecharlo. Y vamos a llevar una nueva agricultura todos juntos, manteniendo la ideología que tengamos, los partidos que tengamos. Vamos a voltear la página para hablar de otro gran tema que a usted le gusta mucho, que es la política. Porque usted me Pensé dijo que era la frontera. Usted me dijo que desde los 12 años está en la política. Lo de Peña Verde y María Piña, cuando los presos políticos. O sea que usted ha estado más en la política que en cualquier otra cosa. Y ha pasado momentos distintos, con experiencias distintas. Yo le voy a hacer una pregunta para que me la conteste en el próximo segmento. Ya venimos a una parte comercial. Y es si usted cree que el PLD tiene posibilidades de retomar el poder en el 24. ¿Usted cree que el PLD podría regresar al poder en el 24? El PLD va en camino a regresar. Y el PLD va a regresar más que por su mismo trabajo como lo está haciendo, por el mal gobierno que tenemos. Por ejemplo, cuando la gente chequea que el costo de la canasta alimenticia ha subido un 51% en estos 2 años. Cuando los productores se ven que han perdido 37% de lo que era su franja de ganancia. Cuando usted se encuentra que la gasolina se tiró para la nube e impacta en la sociedad entera. Cuando usted encuentra un 911 deteriorado. Cuando usted encuentra que toda esa infraestructura que se dejaron, sobre todo calles, se están dañando sin tener mantenimiento del lugar. Cuando vemos que hoy la nómina del Estado está más alta, con menos gente, cancelan 10 padres de familia que son consejeros en educación y entonces te nombran un popi con 80,000 pesos. Es decir, ¿qué es un popi? Un popi es un hijo de un riquito que ni sabe bien, que no ha vivido la sociedad y no se ha ganado tampoco, porque un popi es uno que no ha estudiado. Es decir, si usted tiene un hijo de rico... ¿Pero usted es un popi? No, yo soy un hombre de allá. Yo nací a 100 metros de Haití. Sí. Y me he fajado la vida. Pero usted ha ascendido. No, pero... Socialmente. Bueno, bien. Entonces usted llegó a popi. No, pero puede ser hijo del rico que sea. Y si asciende con su estudio y su trabajo, está muy bien. Ahora, usted no puede tener un sueldo de 80,000 pesos. Porque usted no puede decir que guaguá. No, pero yo digo, yo vine a tener el vehículo a los 8 años de ser profesional. Sí. Entonces, tú no puedes ser una persona que porque usted es hijo de este blanquito, ya usted va a tener un sueldo alto, no. Por ejemplo, usted tiene, lo voy a poner en joven, que es el mejor ejemplo de que se puede. Ahí tenemos a Felucho Jiménez, que es una figura de toda la vida. Pero ya él es un popi. No, pero él tiene hijos, que hay que voy.
Juan Ariel Jiménez, que a pesar de ser hijo de Felucho, que podía no estudiar nada y vivir bien, se fue y es profesor en Harvard. No. Pero o sea, quiero, lo que yo quiero decir es que Felucho fue que nos alquiló el primer local de la AMP en los 70. Ya trabajaba en eso. Pero yo quiero decir es que ese muchacho, Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía con ese muchacho, le digo así por edad que es un muchacho, ese muchacho que se concentró y es profesor en la mejor universidad del mundo. Leonel era un guaguá. ¿Guaguá qué se dice? Pero hay que decir que aunque yo... Y ahora es un popi. Que aunque mi candidato a la presidencia va a ser el que gane ahora en el PLD, pero yo no puedo negar que Leonel es un hombre estudioso. Abel Martínez era un guaguá. Sí. Y mire, ¿Y es un popi? No, porque un popi es aquel que llega sin hacer esfuerzo. Y sin hacer nada. No, le están diciendo popi a los blanquitos del gobierno, que muchos tienen doctorado también en Harvard y en Boston. Porque otra cosa que hay también. Y en Princeton. Otra cosa que yo veo, que no veo bien del gobierno. Usted no puede comenzar y coger un muchacho porque tenga el doctorado que sea y ponerlo a improvisar, a dirigir algo sin experiencia. Un problema que tuvo... Profesor, pero Leonel fue presidente y no había manejado... No. Leonel no había ni... Acuérdense que decíamos todos que ni siquiera una paletera, que era algo que todos ya era director de una revista política. Ya era una mano casi derecha de Juan Bo en todos esos contactos. Pero fue un guaguá. ¿Entiendes? Pero ya venía ascendiendo. Y se hizo popi. Ya era profesor universitario. Cuando llegó a la presidencia, ya él era un popi. Y fue presidente y no había tenido experiencia más que de hablar. Pero ya era un intelectual formado. Lo que yo digo es, por ejemplo... Después Danilo nada más había sido diputado. No, Danilo trabajó en aduana. Sí. No, Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados. Nada más. Y él trabajó en la administración pública. Gracias a la generosidad del líder Balaguer. Sí, y él trabajó... Ahí comenzó a trabarse la unidad. Esa fue una unidad de acero. Una unidad de acero que se hizo ahí. Sí. Bueno, eso transformó y se convirtió en PLD. Profesor, convirtió en PLD. Entonces, volviendo al PLD. Yo lo respeto a usted mucho, mire. Aquí... Ningún popi resiste 4 generaciones hacia atrás. Nosotros bienvenidos. Todos éramos 4 generaciones hacia atrás. Pero con esfuerzo. Éramos guagua. Bueno, pero usted puede ser lo que sea, pero si en base a su esfuerzo usted se formó y creció, ya la cosa está bien. Malo es que usted lo agarre de cero y lo monten allá arriba. Pero dame un ejemplo de eso. Ejemplo, no estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, en Enea se han cancelado 600 conserjes. De eso hay 500. Pero dame un ejemplo de alguien que haya pasado de cero a una posición alta. No quiero tampoco bienvenido a mencionar nombres, pero usted tiene 5 o 6 instituciones. Lo que pasa es que yo creo que han exagerado en eso. 5 o 6 instituciones dirigidas por jóvenes que pueden ser talentosos, pero sin experiencia. Yo pienso que el primer partido que hizo un esfuerzo que a mi juicio muy positivo para que los muchachos pasaran de guaguá a popi y ocuparan posiciones con mira a crear una nueva burocracia estatal fue el PLD. Y eso fue positivo. Por eso hay muchos jóvenes preparados. Bueno, porque una cosa es el que lo pone en un sitio sin tener las condiciones. Por ejemplo, Balaguer comenzó, para mí Balaguer. Pero usted acaba de mencionar a Ariel. Con Ariel, sí. Ariel fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, cuando sus principales credenciales eran ser un muchacho serio y estudioso, que había sido viceministro de este señor de Montalvo. Pero hay que agregarle ahí, no, pero no era un viceministro normal. La ley, por ejemplo, la ley de lavado que está actualmente. Bienvenido. La ley, por ejemplo, de lavado que está actualmente, que yo fui el presidente de esa comisión, con 18 senadores, nuestra contraparte, y para conformarla bien, y con Naciones Unidas fue Juan Ariel. Es decir, era un viceministro que venía que desarrolló 7 años pero no tenía de trabajo para hacer, y sin embargo lo hizo bien. Porque yo tenía un amigo ya fallecido, el doctor Elías Santana, que fue el padrino de mi boda. Sí. Y pertenecíamos a una entidad que tenía muchos jóvenes, y él siempre decía, hay que dejar que los muchachos
se equivoquen y tropiecen. Un joven que yo vivía en porque que es la pusieron, única manera que aprende. un joven que yo vivía en Hay que que pusieron, dejarlos que se pusieron, desarrollen. para mencionar que no solamente del PLD, es a Paveriza. Mire, Paveriza. Ahora, Paveriza viene. Ese sí, ya. ese sí es un guagua. No, pero, pero Paveriza viene de dónde? Viene de tener una práctica. Pero es un guagua que merece ese puesto. Sí, sí, con una capacidad y una humildad. Merece ese puesto. Sí. Ese joven talentoso, de los más talentosos del país y formado. Entonces, fíjese. Pero Paveriza y otros que andan ahí no son lo mismo. Cuando Felucho fue ministro de turismo, no sabía de turismo nada, porque él lo más que había llegado a era hacer, vamos a llamarle un nombre bonito, a lo que era agente inmobiliario, vamos a decir empresario inmobiliario que vendía solares. García, en su vida había bregado con turismo. Pero ya venían de ser funcionarios. Y sin embargo hizo un excelente trabajo. Él es un ex guagua y ahora es un popi. Felucho era un ex guagua y ahora es un popi. Quien comienza el ensayo con la juventud. Y eso es progreso que uno le fracasaron y otros triunfaron. Fue Balaguer, agarró con 28 años litoral. Y bueno, después de Bueno, Fernando era más joven. Fernando fue el ministro más joven de Agricultura. Pero también Víctor Gómez Bellé, que para mí es que ocupó más puestos. Con 25, 26 años lo hizo ministro de Agricultura, secretario de Educación. Como juez del Tribunal Constitucional. Pero lo hizo jovencito en aquellos años, 12 años. Secretario de Educación con 25, 26 años. No tenía ninguna experiencia. Profesor. Hablando del mismo Tito, que Tito tuvo antes de los 35 años. Profesor. Fue del IAD. Profesor, cuando a usted lo nombraron en el IAD, usted no había sido administrador de una entidad tan amplia. Y después lo pasan al Agrícola. Y fíjese, usted es un ex. ¿Usted sabe lo que usted es? Un ex guagua. Sí, yo tengo bienvenido. Elevado a la categoría de popi. Yo venía ya con un historial de trabajo. Profesor, pero eso no le daba capacidad para ser administrador del IAD. Pues yo venía bienvenido. Ahora, ¿qué pasa? Se vio en usted el potencial. No, y la gradualidad del trabajo y cuando le pusieron eso en sus manos, con sus conocimientos, más su arrojo y su inteligencia, usted hizo el trabajo. Y usted hoy es una figura nacional. Porque yo digo bienvenido. Un ex senador de la República. Usted es un ex popi, un ex guagua, pero ahora es popi. Y entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a la pregunta, hay que estimular a los muchachos. Estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué me gustó de Paveriza? Es ministro, pero primero fue 2 años viceministro. Ese usted lo va llevando, además del trabajo que había tenido antes, porque él siempre ha sido como la mano derecha de Miguel Seara Harton de aquellos años. Ha sido un discípulo. Sí, pues yo con Miguel lo conozco, tenemos desde los 80, que tenía el CIECA. Sí, así el CIECA ahí. Sí, ellos son del mismo pensamiento y todo. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Y 2 personas muy que buenas. El PLD, volviendo a la primera parte, con ese trabajo malo que ha hecho el gobierno, tiene la puerta abierta. Pero hay otra cosa, y es que el PLD se ha renovado. Pero dice, se ha renovado. Las encuestas dicen que ustedes tienen un tremendo obstáculo para llegar al poder. ¿Cuál es? Leonel Fernández. No, que la mayoría de los PLDistas dicen que votarían por Leonel. Es que si fuera así, no fuera como dijo Hipólito, que tuvo razón Hipólito. Nadie gana con un partido que esté bajito. Porque, ¿qué indica la cosa? Que generalmente el 20-25% de una votación lo constituye la popularidad o no del candidato. Leonel, pero el 70% es el partido. Leonel ya está en la categoría, óigame, de que él es una marca. Pero él fue candidato y sacó 4.5. Sí, pero usted sabe que eso fue corriendo. Y ahora la encuesta dice, eso que dice Hipólito es la realidad. La encuesta dan que la fuerza de pelo tiene lo que dice Hipólito, 6.8. Él como persona tiene como 10%. Él como persona. No, él está casi empatado con el presidente. No, eso está diciendo. Lo dicen las encuestas, yo se las puedo mostrar. Pero no. Encuesta así. No, yo se las puedo mostrar y cuando usted la vea. Y ahora cuando en octubre usted es un conocedor, porque usted brega mucho con números, usted debió ser economista agrícola. Sí. Usted se va a dar cuenta si lo que se llama
la evidencia interna de la encuesta dice que es una buena encuesta. Entonces, bienvenido él, cuando cojamos el candidato de nosotros. Pero dicen que los candidatos de ustedes no han prendido. No, pero lo que pasa es que cuando uno tiene un porcentaje que tiene el PLD y está dividido en 6 no se ve mucho. Pero cuando esos 6 sean un solo. Ahora, ¿qué ventaja tiene el PLD? ¿Cuál es el preferido suyo? No, yo no tengo ningún. ¿Es neutral? Porque, sí, como estoy dirigiendo la parte agropecuaria, que hay de todo, y también soy presidente en Elia Piña, que hay de todo. Soy el presidente de la Comisión Electoral en Elia Piña ya. Bienvenido. Hay un asunto que el PLD le lleva una ventaja a nosotros. Por favor, estamos ya en la parte. De manera corta. Sí. El PLD tiene la estructura política más fuerte que tiene el país. Es decir, no hay una sesión donde no haya por lo menos un comité de base fuerte. El PRM no tiene esa estructura. Y la Fuerza del Pueblo mucho menos. Es decir, cuando hay el momento de una votación, el que no tiene un cuerpo fuerte que defienda en esa votación. La diferencia entre uno y otro es Leonel Fernández. Bueno, la estructura que tiene el PLD está muy por encima de la imagen que pueda tener Leonel Fernández. Muchas gracias, ingeniero y amigo Adriano Sánchez Roa. Gracias por ayudarnos a entender y a comprender todo el problema agropecuario y también ayudarnos a entender su punto de vista sobre los guagua y los ex guagua, que ahora son Popi, donde yo lo ubico a usted con mucho, ¿no? De manera que espero que pronto estemos por aquí, cada vez hablando más de política. Muchas gracias. Y nos faltó la frontera, pero ya tendremos oportunidad. Muchas gracias. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.